El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió otorgar medida sustitutiva a 19 personas sindicadas en el caso cooptación del Estado. Esto luego de escuchar los argumentos de la defensa. El juzgador decidió otorgar estas medidas y fijó 3 meses para completar la investigación. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Gálvez Resuelve. A continuación la nota con la jornada que se vivió desde la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Después de las kilométricas súplicas de los abogados y los sindicados pidiendo libertad, el juez Miguel Ángel Gálvez finalmente resolvió quién va a prisión y quién no. Un total de 19 personas fueron beneficiadas con medida sustitutiva. En este caso, arresto domiciliario y arraigo. Los primeros 2 en obtenerla fueron el farmacéutico Irving Cohen y el banquero Flavio Montenegro. Posteriormente otorgó esta medida a los otros 13 sindicados únicamente de financiamiento electoral ilícito. Ellos son los que únicamente tienen el delito de financiamiento electoral ilícito, y tomando en consideración que únicamente tienen ese delito y no tienen el delito de asociación ilícita, este órgano jurisdiccional considera prudente decretar medidas sustitutivas. Además, otorgó el beneficio a 4 personas más, a los abogados Rafael Cetina y Mario Cano, al ex viceministro del MAGA, Edín Barrientos, y a la ex asistente de Juan Carlos Monzón, Ismenia del Val. El juez les ordenó que solo salgan de su casa al trabajo y viceversa. Además, les pidió que no sostengan comunicación con nadie respecto al caso. Una vez conocida esta resolución, los gestos de alegría, júbilo e incluso felicitaciones se adueñaron de la mitad de la sala de vistas. La otra mitad se encontraba en el otro extremo emocional. La resolución del juez los enviaba a prisión preventiva. Esta medida aplicó para la totalidad de contratistas, para todos los exfuncionarios señalados de favorecer contratos, para los exministros involucrados en la cooperacha y para la mayoría de sindicados de lavado de dinero. Lo que voy a coordinar es para que todos se queden en Mariscal Zavala, al menos mientras se piden. Mientras se establece qué es lo que va a pasar con el proceso. La resolución de hoy se resume en 19 con medida sustitutiva, 28 con prisión preventiva, 6 que ya estaban ligados al caso TCQ y 4 con falta de mérito. No obstante la prisión preventiva, Gálvez reconoció las malas condiciones del sistema penitenciario y pidió al Estado que responda por estas personas. Nos podemos dar cuenta de que el sistema penitenciario, sinceramente, es el infierno en Guatemala. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Ya escuchamos la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez sobre otorgar medida sustitutiva a 19 de los sindicados en el caso cooptación del Estado. De eso vamos a hablar esta noche. Participe con la etiqueta SF Gálvez Resuelve. Damos la bienvenida a los analistas. Hoy nos acompaña Juan Carlos Sandoval, bienvenido, y Daniel Giring aquí para conversar de estas maratónicas audiencias y de una decisión que, bueno, hemos visto en redes sociales que se espera se siga profundizando en la investigación con estos 3 meses que se ha dado al Ministerio Público. Algunos dicen por qué les dan arresto domiciliario, y de eso vamos a hablar. Daniel. Sí, yo creo que una de las grandes noticias de hoy es la decisión del juez de darle a ciertas personas medidas sustitutivas y a otras personas meterlas en prisión preventiva. Y creo que el criterio fundamental, que me parece muy interesante, porque todos estos, y ya hemos visto que tanto la CICIG como este juez, especialmente el juez Gálvez, es una persona que tiene un criterio muy basado en un ejercicio conceptual, vamos a decirlo así. Y entonces el concepto que hay detrás, que yo creo que es interesantísimo en la comprensión de qué fue la cooperacha, qué fue, la cooptación del Estado, que fue esta estructura llamada PP, es que deja en prisión a los que considera que tienen capacidad de influir en la investigación, y los que considera que tienen esa capacidad se llaman las personas que tenían un papel institucional, que tenían un puesto dentro del Estado. Y esto es una gran como clasificación, los que se van a casa, los que tienen medidas sustitutivas, son sobre todo gente que cooperaba desde fuera. Entonces yo creo que el juez Gálvez nos está diciendo ahí que él entiende que los que tenían la mayor capacidad de generar orden, digamos, en la estructura criminal,
y de influir dentro del sistema eran los que tenían el puesto institucional. Preventiva. Que es lo que tenía el poder. Pero, Juan Carlos, hemos leído algunos mensajes de los usuarios que dicen, bueno, todos hijos o todos entrenados, casi que el clamor popular quisiera tenerlos a todos en la prisión preventiva, pero hay que separar un poco lo emocional al proceso que se está llevando en este momento. Por supuesto, Carlos, buenas noches. Y en ese sentido hay que entender que, sin ser abogado, la norma es la medida sustitutiva. Y como bien plantea Daniel, y creo que el argumento del juez Gálvez es de aquellos que estaban en poder de las instituciones, a quienes el juez Gálvez les da la prisión preventiva porque a su entender sí tienen la capacidad aún instalada dentro de las instituciones para influir dentro de la averiguación de la verdad. No tanto con el peligro de fuga, que creo que no es lo que él está valorando, sino la posibilidad de afectar directamente lo que se pueda averiguar en este periodo de 3 meses. ¿Algún contacto con redes o influencias con otras personas? Que a veces, que también tiene sentido. Estamos hablando de un expresidente de la República, estamos hablando de ministros de Estado, estamos hablando de gente del más alto nivel. Y que usted diga, bueno, entró el gobierno del doctor Maldonado o entró el gobierno del licenciado Morales, sí, pero la institución permanece y seguramente los exministros aún tienen lealtades dentro de esas instituciones, porque el dinero no se repartía, también se llegaba. Migajas, si usted quiere, para aquellos que estaban en esos lugares, pero llegaba. Y por lo tanto hay algún grado de lealtad sobre esas figuras. El caso del famoso correo de la mamucha, quizás el caso que ejemplifica más este tipo de lealtades, ¿no? Yo creo que o sea, hay que tener en cuenta que estas personas, Otto Pérez Molina, Rosana Valdetti, no solo llegan al poder cuando ganan las elecciones, como presidente y vicepresidenta. Claro. Estamos hablando de gente que tenía una actividad política muchísimo anterior. Tenés una carrera política y militar, pero también política del general Otto Pérez Molina, que ocupa unos puestos importantes dentro del Estado, que tiene un papel fundamental en el Serranazo. Tienes a Valdetti, que fue diputada, que estaba del otro lado en el Serranazo también. O sea, tienes gente que no solo lo puedes medir por los 4 años que están en el gobierno, en el Ejecutivo, sino que tienes que tener en cuenta todas las redes 25 que años de trayectoria política construyendo. Y obviamente eso es yo creo que un criterio interesante como para decir, mira, mejor tengámoslo en prisión por si acaso tienen la capacidad de afectar a la investigación. Yo creo que es razonable. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya sabe, envíe sus comentarios, opiniones con la etiqueta SF Gálvez Resuelve y también con el sondeo que hemos lanzado en Twitter. ¿Qué le pareció la decisión del juez Miguel Ángel Gálvez? Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que se ha lanzado por la cuenta de Twitter de Guatevisión. Le preguntamos a los internautas, ¿es correcta la decisión del juez Gálvez de otorgar medida sustitutiva? Un 55% opina que es una decisión acertada, un 31% no ve que sea una decisión correcta y el 14% ve con suspicacia, dice, es sospechosa esta decisión. Regresemos a ese 14% de la población que dice es sospechoso que dejen en una relativa libertad a 19 personas. ¿Tendrán estos la capacidad de no comunicarse entre ellos, de afectar el caso? La sociedad guatemalteca, Juan Carlos, es muy, digamos, rígida en momentos o en procesos legales. Quiere una condena rápida, quiere encontrar culpables. ¿Qué se le dice en este momento a los internautas? Que esto va a durar mucho, que la tarea va a ser muy larga. El caso no durará menos de 2 años, 3 años. No será una resolución pronta, eso nos tiene que quedar claro. El sistema no da para podernos dar esa resolución rápida que todos quisiéramos, esa sentencia condenatoria que todos quisiéramos. Eso no va a suceder. Yo sí quisiera reflexionar en cuanto a que sí hay algo que la sociedad debe de exigir, y es esa modificación maliciosa del término de medida sustitutiva con arresto domiciliario. Eso del domicilio que queda en todo el municipio de Guatemala
realmente eso es una aberración. O sea, la figura del arresto domiciliario es en su casa, donde usted vive. No es esa idea de en todo el territorio de Guatemala, porque ahí es donde yo vivo. Realmente ahí es donde tenemos que replantearnos que si se está otorgando una medida sustitutiva para no tener, además como Estado, que cargar con el precio de tenerlo en una prisión preventiva, de tenerlo en una prisión, pues sí, que tenga una restricción que sea su domicilio, donde vive. No es así de que haga lo que quiera, que tenga la vida y que sea quien sea el ente investigador el que luego haga, ¿no? Pero no solo es, para mí hay un criterio importante ahí, que no solo depende de lo que está diciendo Juan Carlos, sino también de si tenemos o no tenemos la seguridad de que el sistema penitenciario puede cumplir con su función, que el juez Gálvez lo menciona expresamente. Ayer lo dijo con toda claridad. Y lo dice con una claridad que además nos señala algo que obviamente estuvo de actualidad las pasadas semanas, y es el asesinato de Byron Lima. Hace referencia a, miren, en realidad, nosotros tenemos que garantizar la vida de estas personas que están siendo juzgadas dentro del sistema penitenciario. Yo creo que en ese escenario y con ese marco, todo lo que sea descargar del sistema penitenciario, creo que es mejor que tener a la gente ahí metida. Claro, ahí es donde él dice, bueno, pero solo en los casos en los que estas personas no tuvieron poder político directo. Y ahí a lo mejor sí merece la pena que se queden en prisión. Aunque también podríamos decir que es una idea a revisar hasta cierto punto. Pero de cualquier manera, el juez está haciendo una referencia directa a la debilidad del sistema penitenciario, y vaya que sí preocupa el sistema penitenciario, preocupa muchísimo. Algo que llamó la atención durante estas jornadas en donde pasaron los abogados, como que era una romería, a solicitar al juez Miguel Ángel Gálvez, es una medida sustitutiva. Muchos de los argumentos que utilizaban las personas indicadas eran más que todo un argumento de misericordia. Un argumento, misericordia. Sí, un argumento. Por lo tanto, falaz, ¿eh? Ajá, entonces ahí es donde nosotros hacemos la reflexión. Los abogados defensores, al momento de plantear estas medidas sustitutivas, no pensaron en este tipo de argumentaciones más sólidas para presentarlas al juez y no decir, por ejemplo, la famosa frase de Daniela Beltranena: no deje que mis años de juventud pasen en la cárcel. Eso no es un argumento que va a hacer un cambio. Es un argumento, lo que pasa es que es malísimo el argumento. Pero no va a afectar pero en nada. Que el tema corre más, Carlos, por la forma en la que se debe de abordar con seriedad un tema de esta naturaleza. Estamos hablando de una institución, porque hay que admitir, Daniel lo sabrá más dentro de la ciencia política, que el Partido Patriota era una conformación robusta, sólida, en su momento como agrupación política. El tema es que el caso de cooptación del Estado nos ha dado una idea muy clara de cómo la planificación estaba estratégicamente montada para tomar todos los recursos del Estado. Y ahí el abogado defensor podrá seguir argumentando de que lleva 5, 10 o 15 años en su casa, en la misma, y que, a ver, aquí lo que hay que tener claro es que no podemos como sociedad, primero, seguir dependiendo de la prisión preventiva. Sí, la medida sustitutiva se debe dar, pero es que no es una libertad. Esa persona está ligada a proceso. Es un arresto domiciliario. Por lo tanto, esa persona sí debe de tener restricciones en su locomoción, en su libertad, porque no es una persona libre, es una persona, sí, inocente, pero ligado a un proceso. Pero ligado a un proceso por el cual tiene que responder. A ver, escuchemos las declaraciones de Daniela Beltranena ayer, que ejemplifica un poco los argumentos que estos sindicados dieron antes de conocer la decisión del juez sobre las medidas sustitutivas. Vamos a escucharlo. Debido a este terrorismo social mediático que estamos viviendo en nuestro país, señor juez, me huyen por el mismo miedo que ellos piensan de ser perseguidos penalmente, solo con tener algún tipo de comunicación o relación conmigo.